Continuamos con Caballo de Fuego, Congo de Florencia Bonelli. Antes de empezar este capítulo, te pido un favor que me ayuda muchísimo. Si te gusta este tipo de historias, seguí el canal, así no te perdés los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise apenas salga una nueva parte. Y si este audio te acompaña, déjame tu me gusta, es la forma más simple de apoyarlo. Ahora sí, ponete cómoda, y deja que la historia te lleve. Empezamos. Capítulo 9. En el quinto día de internación, Elia Al-Saud se paseaba de un extremo a otro de la habitación del Hospital General de Viena, mientras despotricaba contra el cirujano que no se decidía a darle el alta. Había demostrado ser un pésimo paciente desde el principio. El segundo día, cuando la enfermera estaba a punto de suministrarle un calmante a través del suero, Al-Saud se lo prohibió, adujo que le causaba náuseas y que le impedía comer, y que él necesitaba alimentarse para reponer el vigor físico. «Le dolerá la herida», le advirtió la enfermera. «No importa». Al rato, se sentía mejor, aunque la herida pulsase, y pidió comida. Al tercer día, abandonó la cama y, aunque un poco mareado, caminó por la habitación. Con las horas, apreciaba los progresos. No comprendía la tosudez del médico austriaco que insistía en recluirlo. «Hace 5 días que me tienen acá. Me mandaré a mudar por mi cuenta», amenazó, y sus socios, Tony Hill y Mike Thornton, rieron por lo bajo. «Todavía no te quitaron los puntos», mencionó Thornton. «Cualquiera puede quitármelos en París, aun mi hermana. ¿Por qué no te calmas y te tomas estos días como unas pequeñas vacaciones?» «Tony, ¿de qué hablas?», se irritó Al-Saud. «Este asunto del asalto a la OPEP y mi herida nos han retrasado muchísimo. Ya tendríamos que estar en el Congo, apropiándonos de la mina. Y seguimos acá, perdiendo el tiempo. Ya te hemos dicho», le recordó Mike, «que McAllen ha aprovechado esta demora para intensificar el adiestramiento de los nuevos reclutas. Y de los viejos también, que no les viene nada mal, sin hablar del aprovisionamiento, que siempre tiene demoras. ¿Sabías que el cargamento de PG-7M no llegó aún?». Thornton hablaba de la munición para los lanzagranadas RPG-7. «Elia, es importante que estén preparados para soportar las temperaturas y las condiciones del Congo. ¿Qué mejor lugar que la isla de Ferguson?». Por otro lado, le recordó Mike, «creemos que será conveniente no comenzar con la misión hasta después de tu visita a Gulemale». Al-Saud liberó un soplido y se ubicó en el sillón frente a sus socios. Ladeó la cabeza y miró por la ventana. Se sentía prisionero, lo que atentaba contra su esencia de caballo de fuego, esa necesidad lacerante de saberse libre. Estaba inquieto, abrumado de cuestiones, no obstante, el pensamiento que le quitaba la paz era Matilde. A pesar de sentirse traicionado y del rencor que crecía en el día a día, se preocupaba por su situación en aquel endemoniado país y por la reaparición de Udo Jürgens, que una vez había intentado arrebatársela. Se volvió hacia sus socios cuando Mike preguntó: «¿Qué se ha sabido del asalto a la OPEP?». «No más de lo que dicen los noticieros». Han interrogado a los 2 palestinos que no murieron, sin mucho resultado. Los norteamericanos y los israelíes exigen su extradición. Si cayesen en sus manos, no se mostrarían tan pacientes como los austriacos durante el interrogatorio. «Lo que más les interesa», apuntó Hill, «es conocer el paradero de tu cuñado». «Te aseguro», afirmó Al-Saud, «que mi cuñado hace tiempo que abandonó su escondite. Es brillante. Durante años se ha mantenido lejos del alcance del Mossad y de la CIA. Para cuando sus hombres revelen bajo tortura su paradero, eso será historia antigua. Aún me resulta increíble que el propio Udo Jürgens haya participado del asalto». «¿Quién mierda es ese tipo?», preguntó Mike Thornton, de manera retórica. «Lo único que agradezco es que no haya llevado el arma cargada con sus habituales balas Dundum», comentó Hill. «En caso contrario, tu medalla no habría servido de nada». «¿Han aumentado la custodia de mi familia?», cambió de tema Al-Saud. «Peter se ocupa de eso. No es fácil reclutar buenos custodios de un día para otro. Está entrevistando a varios». A continuación y ante el interrogatorio de Al-Saud,
Thornton y Hill se embarcaron en un análisis de los temas más apremiantes de la Mercure. Al-Saud se mostraba impaciente por saber y, aunque se había comunicado varias veces con sus secretarias, Therese y Victoire, y con Stephanie, la jefa de sistemas en la base, tenía la impresión de que perdía el control y de que no le decían todo para no preocuparlo durante su convalecencia. Volveremos juntos a París, mañana, resolvió, de mal genio, sea con la venida del cirujano o sin ella. Oyeron unos golpeteos en la puerta. Adelante, invitó Al-Saud, y, como esperaba a sus padres, se quedó mudo y quieto en el sillón al descubrir de quién se trataba, Gerard Moses. Desde hacía semanas, Moses trabajaba sin descanso, algo que lo conducía al límite de sus fuerzas y que lo colocaba en la zona de riesgo de un ataque de porfiria. Sin embargo, nada lo había afectado de la manera en que lo había hecho saber que Elia Al-Saud había caído herido por el fuego de su asistente, Udo Jurgens. Apenas terminó la conversación telefónica con Udo, percibió las primeras puntadas en el bajo vientre que, él sabía, terminarían por convertirse en calambres, consecuencia del desequilibrio en los electrolitos. También saboreó bilis en la garganta, y percibió la taquicardia como un tamborileo rápido en el pecho. Caminó a trompicones hasta la habitación que ocupaba en la base militar subterránea perdida en algún punto al norte de Irak, y hurgó con dificultad entre las cosas de un cajón hasta dar con un calmante y una barra de Snickers. Las manos le temblaban, y el sudor, que resbalaba por la frente, le penetraba en los ojos, a pesar de sus cejas tupidas. Tragó el comprimido con un sorbo de la bebida deportiva rica en minerales que le devolvería los electrolitos que perdía por segundo. Se echó en la cama y se ovilló para comprimir el estómago. La barra de chocolate tembló antes de quedar atrapada entre sus dientes marrones. La ingesta de hidratos de carbono resultaba indispensable para impedir el ataque severo. Minutos más tarde, más tranquilo, pensó en la noticia de Jurgens. No, Elia, no, sollozó. Elia no puede morir. Elia. No tuvo paz hasta averiguar que estaba fuera de peligro, incluso llegó al extremo de llamar a Siloa, convencido de que su hermano le brindaría información fidedigna. Como no podía llamarlo desde la base, allí las comunicaciones se restringían por cuestiones de seguridad, inventó una excusa y viajó en helicóptero a Bagdad, desde donde telefoneó a Siloa. La actitud amistosa de su hermano menor, que siempre intentaba un acercamiento, propició que su preocupación mutase en mal humor. No te llamo para hacer las paces, Siloa. Simplemente quiero saber cómo está Elia. ¿Cómo lo supiste? Su nombre no fue mencionado a la prensa y es imposible identificarlo en las filmaciones en el aeropuerto. Lo supe, y ya. ¿Desde dónde me llamas? ¿Eso qué importa? ¿Vas a decirme cómo está él? Gerard oyó el bufido de su hermano. Me llamó Alamán el domingo. El viernes lo operaron para extraerle la bala, muy cerca del corazón. Gerard apretó el puño en torno al auricular y cerró los ojos. Por fortuna, una medalla que le regaló su novia lo salvó al desviar el curso de la bala. ¿Su novia? ¿Qué novia? Simuló no saber. Una médica argentina. Matilde. Una chica maravillosa. ¿Está en el hospital con él? No, ellos rompieron hace unas semanas. Al igual que un momento atrás las palabras de su hermano lo habían sumido en los celos y en la angustia, las últimas le causaron un arrebato de felicidad. ¿En dónde está internado? En Viena, en el AKH. Cortó sin despedirse. Buscó en su agenda electrónica el teléfono de la compañía iraquí Airways y llamó para reservar un pasaje. Llegó a Viena, vía Londres, el miércoles 6 de mayo, alrededor de las 5 de la tarde, cuando el sol todavía brillaba. Por fortuna, los hicieron descender por una manga, y no se expuso a la luz solar, acción que le habría ocasionado lesiones graves en la piel dada su condición de porfírico. Aguardó dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Viena-Wechat hasta que anocheciera. Tomó un taxi alrededor de las 7 y ordenó al chofer en alemán que lo condujese al Hospital General. El vehículo se detuvo sobre la calle Waringer-Gürtel, frente a la entrada principal. Gerard le arrojó $50 al conductor, mucho más del costo del viaje, y se lanzó a la vereda. Aguardó con impaciencia, zapateando el piso de granito y dándose golpecitos en la boca,
hasta que la recepcionista le informó el número de habitación de Elia. Se metió en un baño para hacer sus necesidades y para arreglarse y perfumarse. La orina, de un color marrón intenso, siempre le recordaba su enfermedad. Al entornar la puerta y ver a su amigo sentado en un sillón, con buen semblante, experimentó una felicidad que solo la visión de Elia Alzado le provocaba. Enseguida el alma se le precipitó a los pies al descubrir a dos hombres sentados frente a él. Gerard. Elia abandonó el sillón con rapidez. ¡Qué sorpresa! Pasa, amigo, pasa. Se dieron un abrazo y se palmearon la espalda. Gerard dio un paso atrás para admirarlo. Lo notó ojeroso, y no lo sorprendió que una particularidad que afearía un rostro cualquiera, en Elia servía para realzar el verde esmeralda de sus ojos y embellecerlo. Lucía un aspecto relajado, con el cabello revuelto y largo, se notaba que desde hacía tiempo no visitaba al peluquero, la barba muy crecida y la bata de seda medio abierta que permitía entrever que solo lo cubrían unos boxers. Gerard evitó mirar en esa dirección. ¿Cómo supiste que estaba acá? Siloa me dijo. Si bien lo desconcertó la respuesta, conocía la pésima relación entre los hermanos Moses, Alzado no hizo comentarios y, con una mano sobre el hombro de Gerard, lo condujo al interior y lo presentó a sus socios. Enseguida percibió la alteración que el aspecto de su amigo de la infancia operó en los ánimos de Thornton y de Hill. No los culpaba, Gerard Moses no era un hombre corriente sino que padecía una de las enfermedades más extrañas y desconocidas. La porfiria, una patología metabólica, que provoca una sobreproducción de porfirina, sustancia que le da el color rojo a la sangre, causaba estragos en el interior de Moses, que se reflejaban en su exterior, como vello excesivo en el rostro y en las manos para protegerlo de la luz solar, heridas mal cicatrizadas, sobre todo en la frente, la nariz y los dedos, dientes oscuros, que volvían su sonrisa una mueca desagradable, aun su gesto, la forma en que miraba y en que hablaba, evidenciaban que algo no andaba bien. Como siempre, pensar en que el sistema nervioso central de su querido amigo se deterioraría hasta la insania lo embargaba de pena. Iremos a cenar y luego al hotel, anunció Mike. Cualquier cosa, llámanos. Se despidieron y, al salir, dejaron tras de ellos una estela de silencio apenas alterada por lejanos bocinazos y ruidos de motor. ¿Cuándo llegaste a Viena? Hoy, alrededor de las 5, pero no podía salir del aeropuerto hasta que anocheciera. Sí, comprendo. Siéntate. No tengo nada para ofrecerte como no sea un vaso con agua. No, no. Estoy bien. Solo quería verte para saber cómo estás. Ya ves, en forma como un violín, contestó Alzado en inglés, y ambos rieron porque era un refrán que solían repetir de niños. La sorpresa inicial había dado paso a una incomodidad poco usual entre ellos. La última vez que se habían visto, a finales de enero, en las oficinas de la Mercure en París, Gerard y Silo habían protagonizado un altercado que Alzado no conseguía olvidar. Las acusaciones de Gerard eran, a criterio de Elia, una prueba del deterioro de su sistema neurológico. ¿Cómo está tu padre? Quiso saber Moses, y la pregunta dio pie para repasar los hechos del asalto a la OPEP. Pese a haber contado la historia un sinfín de veces, Alzado se explayó en los detalles, sin revelar nada importante, agradecido por contar con un tema que llenase el silencio y simulase la incomodidad. Desde hacía un tiempo era consciente del abismo que lo separaba de su gran amigo de la infancia, sobre todo desde que había renacido con el amor de Matilde. ¿Qué me dirías?, dijo Alzado, su cara de pronto iluminada, si te contase que he piloteado un Su-27? Las pobladas cejas de Gerard se arquearon. Sí. Un Su-27, hermano. Nuestro avión favorito. Soltó una risotada y palmeó a Gerard en la rodilla. Alzado desconocía el impacto de algunas de sus palabras y de sus expresiones. Nuestro avión favorito, repitió Gerard, y la emoción, que trepó hasta enturbiarle la vista y que le subió riesgosamente los latidos, casi lo impulsó a arrojarse a los brazos de su amado Elia. Un flanque, balbuceó, empleando la denominación de la OTAN. Volaste un flanque. Se embarcaron en una conversación tan animada y familiar como poco fluida había sido la anterior. Volvían a relacionarse en un terreno que los unía, la pasión por los aviones de guerra.
Si Francesca los hubiese visto en ese momento, no habría notado diferencias con los dos adolescentes que se quedaban despiertos hasta la madrugada hablando de armas y de aviones. Al-Saud describía las características del caza ruso, y Gerard lo escuchaba con aire reconcentrado, que a veces se suavizaba con una sonrisa motivada por el entusiasmo de Elia, que se explayó en la descripción de la cabina, la cual definió como espartana. No hay nada digital, añadió. Solo los relojes analógicos y la pantalla del radar. Se embarcaron en un ping-pong de preguntas y respuestas que habría excluido a la mayoría, porque manejaban un vocabulario técnico incomprensible. ¿Cuál es su envergadura, y el peso máximo de despegue, y el de aterrizaje, y la velocidad máxima, y la velocidad máxima al nivel del mar? Hiciste la cobra de Pugachev, y Al-Saud más que responder, disparaba las contestaciones. Le explicó acerca del sistema de control OTAS, que permitía, desde la palanca de control, gestionar el resto de las funciones sin distraer la atención del blanco, y también le habló del radar Doppler, que permitía seguir y disparar a un blanco que se movía por debajo de la línea del horizonte. Mi primo Turki compró una unidad para entrenamiento, un biplaza. Lo tiene en la base aérea de Darán, en Arabia Saudí. Algún día podríamos volarlo juntos. De noche, claro. No, Elia. Yo no estoy preparado para soportar las fuerzas G a las que te somete un avión de esa naturaleza. ¿Cuántas fuerzas G debe soportar al romper la barrera del sonido? 4, 5. Sería terrible para mí. Alcanzaría mucho antes el G-LOC, afirmó, y se refería a la aceleración en la cual habría perdido la conciencia. A ti te entrenaron para eso. Sé que, con el traje anti-G y con las técnicas de tensado muscular, tú podrías soportar 9G. Con el traje anti-G y a una velocidad prudente, no sufrirías en absoluto, le aseguró Al-Saud. Sería una experiencia estupenda para ti, que sabes tanto de aviones de guerra y que jamás has subido a uno. Ya veremos, dijo, con acento evasivo. ¿Cumpliste tu sueño de romper la barrera del sonido en picado? ¿Pensabas que iba a perdérmelo a bordo de un Sub-27? Se rieron de pura emoción, hasta que las risas fueron languideciendo, y los ánimos, aplacándose. El silencio cayó de nuevo sobre ellos. Supe que fue una medalla la que te salvó la vida. Una medalla que te regaló tu novia. Al-Saud levantó la vista y descubrió una mirada de reproche en los ojos de su amigo. Tiempo atrás, cuando te pregunté si estaba saliendo con alguien, me dijiste que no. ¿Por qué? Al-Saud soltó un suspiro y se puso de pie. Se alejó en dirección a la ventana. Se le ocurrió justificarse con una excusa, por ejemplo, que Matilde no había significado nada para él. Sin embargo, esa mentira no la pronunciaría ni siquiera para no herir a su amigo. No te lo dije porque me duele saber que tú, por tu enfermedad, has decidido cerrarte al amor de una mujer. Sentía que, contándotelo, te refregaba en la cara una felicidad que tú no experimentarás jamás. Esta enfermedad morirá conmigo y nadie más tendrá que padecerla. Sería un irresponsable si engendrase un hijo. No repetiré lo que hizo el hijo de puta de mi padre. ¿Por qué no está ella aquí, contigo? Preguntó, sin pausar. Al-Saud se dio vuelta y regresó junto a Gerard, que también se había puesto de pie. Me dejó a fines de marzo, antes de irse de París. ¿Todavía la quieres? Al-Saud encogió los hombros con indiferencia. Ya encontró a otro. Si ella pudo olvidarme tan rápido, yo también. Cayó como un peso muerto en el sillón y soltó una aspiración ruidosa. La verdad es que las mujeres me han inflado los huevos, dijo, y acompañó la expresión con una seña que provocó risa a Moses, en parte porque resultaba inusual la elocuencia y el histrionismo de Elia, un tipo más bien parco y sobrio. También rió de alegría al saber que el asunto con la tal Matilde había terminado. De todos modos, Gerard olfateaba que, tras el fastidio de Elia, se escondía una profunda amargura porque, sin duda, aún la amaba, y la amaba como no había amado a ninguna otra. ¿Y tú, Gerard, en qué andas? Principalmente estoy diseñando armas para la Fabbrique Nationale. ¿Vives en Herstal? Viajo mucho, respondió, aunque sí, podría decirse que mi asiento principal está en Herstal. De pronto recordó algo que le alegró el semblante, ¿sabes?
Acabo de terminar un diseño que hará furor en la próxima exposición de armamento en Berlín. Siempre vamos, algunos de mis socios o yo. ¿De qué se trata? Es un adminículo al que he llamado unidad de control de disparo y que afina la puntería al momento de lanzar una granada desde un lanzacohetes con un margen de error de escasos centímetros. Muy interesante. ¿Ya está a la venta? Me interesaría comprar algunos. Entregué el prototipo hace casi 3 meses. La fábrica ya debe contar con una primera serie. Te conseguiré uno y te lo enviaré para que lo pruebes. Eso sería estupendo, se entusiasmó Al-Saud. Una enfermera golpeó antes de entrar sin esperar a que la invitasen. Al-Saud le lanzó un vistazo poco amigable. La hora de las visitas ha terminado hace media hora, señor Al-Saud. El señor tendrá que retirarse, dijo, y señaló a Gerard Moses. Al-Saud con 2 palabras y un ceño habría despachado a la insolente enfermera, sin embargo, no lo hizo porque se sentía un poco cansado y quería quedarse solo. Ese día había sido un desfile de gente, primero su familia, después sus socios y, por último, la sorpresa de Gerard. Además, sospechaba que ya no quedaba de qué hablar. Me voy, prometió a la enfermera en alemán. No te preocupes, dijo Al-Saud. De igual modo, tengo que irme porque mi vuelo para Londres sale a las 11 de la noche y son las 10. Solo vine para verte y ya me marcho. Gracias, Gerard. Se dieron un abrazo, y Al-Saud percibió que Gerard lo apretaba más de lo necesario. Se preguntó cómo sería la vida de su amigo. Solitaria y triste, conjeturó. En otro tiempo, cuando eran adolescentes, lo habían compartido todo. En ese momento, Al-Saud no sabía quién era Gerard Moses. Moses abandonó la habitación y buscó un baño. Se metió en uno de los compartimentos, bajó la tapa del inodoro y se sentó sobre ella. Se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. Eran sollozos apagados, apenas un silbido. Lloraba porque le dolía amarlo tanto y por su propia cobardía. Se había echado atrás a punto de confesarle sus sentimientos, espantado ante la posibilidad de un rechazo. Lo aterraba causarle repulsión. Elia Al-Saud, acostumbrado a su aspecto y a su enfermedad desde muy chico, era de los pocos que no se inmutaba ante él, como lo habían hecho sus socios al verlo entrar en la habitación. Se volvería loco si perdiese el vínculo de amistad, aunque resultase escaso. También se había echado atrás porque la sombra de Matilde se suspendía sobre Al-Saud de manera ominosa. ¿No la había olvidado ni la olvidaría? Si conocía a su amigo, estaba seguro de que pelearía por recuperarla. Apartó las manos del rostro y las transformó en puños apretados. Quería conocerla. Ah, si el imbécil de Udo no hubiese fallado aquel día, se lamentó. ¿Cómo era la mujer que se había robado el corazón de Elia? Al día siguiente, Al-Saud, con el brazo izquierdo en cabestrillo, dejó el hospital. Aunque no estaba de acuerdo, el cirujano le dio el alta y le sugirió una semana de reposo antes de volver a la rutina. Los ejercicios físicos quedan prohibidos hasta dentro de un mes, prescribió, y Al-Saud asintió, sin prestar atención, lo mismo que cuando le exigió puntualidad al tomar el antibiótico. El Learjet 45 partió del aeropuerto de Viena cerca del mediodía y aterrizó en el de Le Bourget 2 horas más tarde. Mes, el chofer kurdo de Al-Saud, fue a recoger a su jefe y a sus socios, y los condujo a la casa de la avenida Elysée Reclus. Al oír la voz de Al-Saud, Leila detuvo el batido de las claras y corrió a recibirlo. Si bien apenas había pronunciado palabra desde la partida de Matilde, el comportamiento aniñado había quedado atrás. Se detuvo bajo el umbral que comunicaba la cocina con el garaje y lo contempló de arriba abajo, el cabestrillo, la barba larga, las bolsas bajo los ojos inyectados y el jopo desordenado. Está muy cansado, pensó. Se abrazó a él suavemente y lo besó varias veces en las mejillas, humedeciéndolas con sus lágrimas. Al acabar el abrazo con Leila, Al-Saud descubrió a Peter Ramsay en la cocina. Se miraron, y Peter le sonrió con la expresión de quien ha sido pillado infraganti. No necesitó preguntarle qué hacía en su casa cuando no sabía que él llegaría ese día. Desde hacía tiempo sospechaba la naturaleza de los sentimientos que albergaba por Leila. Si bien era bastante mayor que la muchacha bosnia, estaba en buena forma, era ágil,
saludable y de buen carácter, y Elia lo contaba entre sus amigos de confianza. De todos modos, Peter tenía una esposa en Londres, si bien se trataba de un matrimonio extraño, como el propio Ramsay lo definía. Debería resolver la situación si pretendía obtener su consentimiento. A ese punto, Al-Saud se arrogaba derechos sobre Leila, como los que un hermano mayor reclamaría sobre una hermana. Ramsay y Al-Saud se dieron un abrazo e intercambiaron una mirada elocuente. Enseguida aparecieron Marie y Agnieszka en la cocina y saludaron a Elia con la formalidad y el respeto que él les inspiraba, aunque con gestos que apenas ocultaban su alegría. Compartieron un almuerzo ligero en la cocina, alrededor de la isla de mármol. Por la actitud con la que Peter se conducía, con la seguridad de quien conoce qué contiene cada armario, donde se guardan los cubiertos, donde los platos, donde las servilletas, resultaba obvio que últimamente había pasado muchas horas en el reino de Leila. Al-Saud comía y la observaba comportarse con una deliberada indiferencia hacia el inglés, conducta que servía para ratificar su sospecha, algo se cosía entre esos dos. Después bajaron a la base, el centro neurálgico de la Mercure, 3 pisos bajo tierra, y a la cual se accedía después de sortear una serie de medidas de seguridad, como un escáner de ojos. Al entrar en el amplio recinto, Al-Saud tomó una gran inspiración hasta colmar su nariz con el aroma familiar. Le parecía que habían transcurrido meses desde su última vez allí. Recibió los saludos de los empleados, y convocó a Stephanie a la sala de reuniones en el entrepiso, donde la joven experta en computación los puso al tanto de los pormenores de las distintas misiones y de los trabajos que los soldados profesionales de la Mercure desempeñaban en el mundo. A continuación, sostuvieron una teleconferencia con el coronel McCallan, quien, desde la isla de Ferguson, les informó del arribo de la partida de granadas para los RPG-7. Cuando partimos hacia el Congo, quiso saber el militar norteamericano. En 3 semanas, informó Hill, porque así lo habían decidido mientras regresaban de Viena, hacia finales de mayo. La fecha exacta aún no podemos confirmarla. De igual modo, deben tener todo listo, porque podríamos ordenarles que se desplacen en cualquier momento. No será fácil mantenerlos entretenidos durante 3 semanas, comentó McCallan. Están ansiosos por lanzarse a la acción. Intensifique el entrenamiento, coronel, ordenó Tony. La región de las Kivu es una trampa mortal, no solo a causa de los grupos rebeldes sino por el terreno. ¿Cómo se desempeña la Diana? Se interesó Al-Saud. Era la única mujer del equipo y se trataba de su primera misión militar, anteriormente se había desempeñado como guardaespaldas. Excelente performance. Llegará a ser una de nuestros mejores soldados. ¿Cómo se lleva con el resto del comando?, preguntó Mike Thornton. Los muchachos aprendieron de la peor forma que con ella no se jode, sobre todo Sergei Markov, que todavía tiene un ojo negro. Se oyeron risas antes de intercambiar saludos de despedida. Aunque comenzaba a sentirse cansado y la herida le molestaba, Al-Saud se encerró en su oficina para comunicarse con Derek Byrne o con Hamburgo Ferro, aunque le pesara, ansiaba saber de Matilde. Le envié unas fotografías que tomé el domingo, dijo Byrne. El objetivo pasó el fin de semana en una misión de monjas católicas. Sí, pensó Elia, es verdad, estuvo en la misión con Amélie. Allí se enteró de que me habían herido. Se preguntó si habría sufrido y concluyó que Matilde lo haría ante el dolor de cualquiera, estaba en su índole compadecerse de toda criatura. Conectó el auricular al teléfono y se lo colocó en el oído para liberar la mano derecha. Abrió la casilla de correo electrónico, dispuesto a ver las fotografías, mientras seguía interrogando a Byrne acerca de los movimientos de Matilde durante los últimos días, en especial, le importaba conocer los avances de su relación con el ganso. La primera imagen se desplegó en la pantalla de la computadora portátil, y experimentó un latido en el pecho que se localizó en la herida. Apretó el brazo izquierdo para ahogarlo, sin éxito, y siguió pasando las fotografías soportando el dolor, agrandándolas con la función zoom, angustiándose porque Matilde estaba muy delgada y con el semblante pálido, sobre todo en comparación con Juana, cuyo tono cetrino de piel se había intensificado hasta alcanzar un bronceado muy saludable. No se veía al médico belga, lo cual lo tranquilizó. En cambio,
Matilde aparecía en la mayoría de las fotografías con el mismo negrito colgado de ella. Si bien había un enjambre de niños en torno, este se destacaba porque siempre la contemplaba con una intensidad obsesiva y porque nunca rompía el contacto físico, ya fuese porque la tomaba de la mano o porque se sujetaba a los faldones de su camisa. Sintió celos, y sofrenó una risa amarga al caer en la cuenta de lo ridículo del sentimiento. Quizá lo envidiaba por estar ahí, con ella, porque la tocaba, la miraba, la olía. Al llegar a la 10ª imagen, la sonrisa se le esfumó y dio paso a un ceño marcado. La agrandó al máximo para corroborar lo que no aceptaba estar viendo. Nigel Taylor, vociferó en su interior, y el dolor en el lado izquierdo se agudizó. Nigel Taylor con Matilde. Nigel Taylor con Matilde. No podía ser cierto. Esa imagen no era real. Matilde con uno de sus peores enemigos. Experimentó una sensación de vértigo, como si el suelo hubiese desaparecido bajo sus pies. Le zumbaron los oídos y no oía lo que Virne le contaba acerca de los últimos desplazamientos de los Banyamulenge en Kunda. Su cuerpo, a excepción de la punzada feroz en el costado izquierdo, se había congelado. Su mente, no obstante, trabajaba, frenética, para resolver el acertijo, sobre todo para determinar si existía la posibilidad de que Taylor conociese su relación con Matilde. Gulemale, resolvió por fin, y bajó los párpados, abatido, mientras el pánico se esparcía en su interior como tinta negra. Se dijo que existía una mínima probabilidad de que el encuentro entre Taylor y Matilde fuese casual. Gulemale no sabía que Matilde estaba en el Congo, ¿o sí? ¿De qué modo se habría enterado? Y si lo supiese, ¿por qué se lo comentaría a Taylor? Si bien la exótica negra sospechaba que entre el inglés y él existía algo más que una antipatía, ¿por qué le hablaría de Matilde? Tal vez estaba ahogándose en un vaso de agua, tal vez Taylor y Matilde se habían conocido por casualidad. Se puso de pie con una violencia refrendada por el insulto que profirió. Descargó la fuerza de su puño sobre el escritorio. ¿Sucede algo, jefe? Se preocupó Virne del otro lado de la línea. Sacudió la cabeza, con los ojos y los labios apretados. No tenía sentido engañarse, sabía que en el mundo en que se movía no existían las casualidades ni las coincidencias. De pronto lo vio con claridad, el lobo feroz que rondaba a la niña perdida en el bosque. Nada, nada, expresó al cabo. Dime, Virne, ¿qué sabes del sujeto que aparece junto a Matilde en la fotografía número 10? En tanto Virne consultaba el archivo, Al-Saud se inclinó sobre la pantalla y siguió avanzando hasta llegar a la última fotografía, en la cual Taylor besaba a Matilde en la mejilla. La contempló sin parpadear, con el puño apoyado al costado de la computadora portátil, y fue capaz de percibir, como si se hubiese adentrado en la imagen por un toque de magia, que no se había tratado de un beso social, sino de uno dado con estudiada lentitud, apoyando los labios sobre la mejilla de Matilde. Entonces pensó en Mandy, la apasionada y perturbada esposa de Taylor, que una tarde lo siguió hasta el vestuario del selecto club londinense en el cual solía jugar tenis con Nigel, y se metió, desnuda, en la ducha donde él se bañaba. Cerró los ojos y largó el aliento reprimido con lentitud. Volvió a inspirar y a repetir el ejercicio hasta conseguir serenarse. Aquí veo la foto número 10, anunció Virne. El sujeto llegó a la misión bien entrada la tarde. La señorita Matilde parecía conocerlo porque lo presentó a la religiosa y a su amiga Juana. Se llama Nigel Taylor, pronunció Al-Saud, y Virne advirtió la inflexión en su voz, que se volvió más grave, más oscura. Es un mercenario. ¿El dueño de la Spider International? El mismo. Quiero que averigüen qué hace allá. No le quiten los ojos de encima. Si es preciso, contraten a un local para que lo siga. Puedo darte un contacto, si lo necesitas. No, dijo Virne. Ya estamos trabajando con uno, un desertor de las milicias de Nkunda. Bien. ¿Qué más puedes decirme de Taylor? ¿Ha vuelto a ver a Matilde? Sí, contestó Virne. La visita todos los días en el hospital, excepto hoy. Al menos hoy, jueves, no ha ido a verla. Virne guardó silencio y esperó con paciencia. ¿Cómo es la relación entre ellos? La señorita Matilde lo trata con fría cortesía.
Las intenciones de él son claras. Sí, por supuesto, se dijo Al-Saud, y despidió a su agente. Se sentó en la butaca y volvió a concentrarse en la última fotografía, la del beso. Fría cortesía, repitió. Sí, Matilde hacía un arte del uso de la fría cortesía, él podía dar testimonio, lo había experimentado en carne propia durante los primeros tiempos de su relación, cuando lo evadía y le imponía distancia. No obstante, él había vencido la barrera, y Matilde había terminado en su cama. Las intenciones de Taylor estaban claras, como había manifestado Eric Byrne, pero ¿qué había detrás de ellas? ¿Se habría enamorado de Matilde o buscaba una venganza? Siempre se había arrepentido de su aventura con Mandy Taylor, nunca tanto como en ese momento. Sonrió con amargura mientras pensaba en lo paradójica que resultaba la vida, en cómo el pasado nunca quedaba sepultado por completo, en cómo regresaba para cobrar viejas deudas. También se acordó de cuánto había despreciado a Roy Blatter, lo mismo Aldo Martínez Olazábal, por enredar a Matilde en sus asuntos turbios y ponerla en peligro. Si Nigel Taylor quería lastimarla para lastimarlo a él, lo conseguiría. Sus socios, reunidos en la sala de mapas, frente a una pantalla que proyectaba la región de las Kibus, lo vieron pasar hacia la salida con el gesto contraído en una mueca de dolor y cabizbajo. Intercambiaron miradas de consternación. Hace solo 6 días lo operaron para extraerle una bala, comentó Mike. Es una imprudencia que aún siga en pie. ¿Quién se atreve a decirle que vaya a descansar? Preguntó Ramsay. Dejémoslo en paz, propuso Tony Hill. Él sabe lo que hace. Yo lo noto muy cambiado desde que Matilde lo dejó, comentó Mike. No es el mismo, concluyó. Al volver a la casa decidió a recostarse un momento, Al-Saud se topó con Marie y con Agneska, que discutían al pie de la escalera principal. Se aproximó con sigilo y se dio cuenta de que no peleaban, sino que Agneska lloraba y de que Marie la instaba a hablar. Debes decírselo, Agneska. Debes hablar con él. No, no. Ese tipo me mataría. La señorita Matilde podría estar en peligro. ¿Qué pasa con Matilde? La voz de Al-Saud retumbó en el vestíbulo, y las muchachas ahogaron una exclamación. ¿Qué tienes que decirme de Matilde, Agneska? La muchacha abrió grandes los ojos y le dirigió un vistazo en el que se resumía el pánico que la atenazaba. Marie, en un acto mecánico, pasó el brazo por los hombros de su amiga y la atrajo hacia ella. Señor, Agneska está muy asustada, pero quiere hablar, quiere contarle todo. ¿Qué es, maldita sea? Habla. El llanto de Agneska se profundizó, y Elías se cubrió la frente con la mano y farfulló un insulto. Vengan, indicó, en un tono más calmado y conciliador, pasen a mi escritorio. Las empleadas entraron, y Al-Saud cerró detrás de ellas. Siéntense. ¿Quieres tomar algo, Agneska? La muchacha agitó la cabeza para negar. Trata de calmarte y dime qué sucedió. No tengas miedo. Lo mejor que puedes hacer es contármelo, de modo que me permitas protegerte. Hace tiempo que trabajas para mí y sabes que puedo hacerlo. Agneska asintió y se secó los ojos y la nariz en el delantal antes de iniciar su relato. Sucedió hace casi 10 días, el 28 de abril. Salí para hacer unas compras. Tomé por la marecha el arispe para cruzar el campo de Marte, así me ahorró bastante camino. Y un hombre me tomó por detrás y me colocó un cuchillo en el cuello. Señaló el sitio donde Jurgens había apoyado el filo de su atamoto. Me preguntó a qué hora salía la señorita Matilde. ¿Qué le respondiste? La premió Al-Saud al verla vacilar. Le dije que ya no vivía con nosotros. Me preguntó dónde vivía y, cuando le dije que no sabía, me cortó un poco aquí, dijo, y apoyó el índice sobre una marca rojiza. Yo no quería decírselo, señor. Se lo juro. La señorita Matilde fue tan buena conmigo. Yo le tengo mucho cariño. Pero me dijo que me degollaría. Y yo sé que no mentía. Aunque no pude verlo, yo notaba que era una persona mala, malísima. Su voz, murmuró, y se quebró. Los latidos de Al-Saud se dispararon y le retumbaron contra la herida. ¿Qué pasa con su voz, Agneska? Debes calmarte y contármelo todo.
Háblame de su voz. No sé. Era muy rara. Como si hablase un robot. Udo Jurgens. Ahora comprendía la llamada recibida el lunes 27 de abril, cuando alguien preguntó por Matilde y cortó cuando él se puso al teléfono. ¿Qué más le dijiste acerca de Matilde? Tuve que decirle que se fue al Congo. Al ver que Al-Saud bajaba los párpados y aflojaba el brazo al costado del cuerpo, Agnieszka soltó un gemido y lloró. ¿Qué más le dijiste, Agnieszka? Cálmate. ¿Qué más le dijiste? Que trabaja para manos que curan. Me preguntó la ciudad, pero le dije que no sabía. Me amenazó con matarme si hablaba con alguien de todo esto. Después me obligó a pegar la frente en el suelo y se marchó. Al-Saud no necesitaba saber más. Le indicó a Agnieszka y a Mari que se retirasen y que no abandonaran la casa. Por el intercomunicador, le pidió a Leila 2 aspirinas. Su intención de dormir unas horas se había ido al carajo. Aunque se le partiera la cabeza y le doliera la herida, tenía que analizar la situación y planear las nuevas medidas de seguridad. Llamó a su hermano. Alamán, soy yo. Elia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Para la mierda, pero no importa. Escúchame. Le refirió el encuentro entre Agnieszka y Jurgens. Eso fue apenas 2 días antes del ataque a la OPEP, calculó Alamán. Ese tipo sí que tiene huevos. Meterse en París, sabiendo que su identikit se publicó en todos los medios, y que la policía está tras él. Es increíble. Parece obsesionado con Matilde. ¿Para quién mierda trabaja? Se alteró Al-Saud, a quien el último comentario de su hermano no le había gustado. ¿Dónde carajo está ahora? No dudes de que está tratando de llegar al Congo. Alamán, aunque no me cabe duda de que se trata de él, quiero repasar las filmaciones de las cámaras ocultas que están fuera de casa. ¿Podrías venir así las revisamos en la base? En media hora estoy allá. Leila entró con una taza de té verde y 2 aspirinas, y Al-Saud se las echó al coleto deprisa y las bajó con la infusión tibia y dulce. Se sintió mejor de inmediato. Leila lo observaba con dulzura. Gracias, Mapetite. Siempre sabes lo que necesito. Leila se ubicó en la butaca, frente a él, y siguió contemplándolo con un halo de misterio. ¿Qué sucede? ¿Quieres contarme algo? ¿Estás bien? Al-Saud no esperaba que le contestase, por lo que, cuando Leila habló, lo desconcertó por partida doble, por el sonido de su voz cascada y de duro acento eslavo y por lo que le dijo. Ayer por la tarde, llamó Matilde. Al-Saud, a punto de apoyar los labios en el filo de la taza, la devolvió al plato lentamente. Permaneció estático, con la vista clavada en los ojos oscuros y chispeantes de Leila, incapaz de articular. Quería saber de ti. Cuando le juré que estabas muy bien y que dejarías el hospital pronto, se puso a llorar. El rostro de Leila se desdibujó, y el calor que comenzó detrás de los ojos se dispersó por su cabeza y le sensibilizó el cuero cabelludo. Un calambre le apretó la garganta, como si su tráquea se hubiese retorcido, y le provocó un dolor intenso que competía con el del balazo. Leila se incorporó en la butaca, apoyó el torso sobre el escritorio y extendió la mano para barrerle las lágrimas que se le perdían en la barba. Como Matilde no podía hablar, Juana tomó el teléfono. Me explicó que sería una llamada corta porque estaban usando un teléfono, sale. Al-Saud carraspeó y pronunció, en voz baja. Satelital. Sí, un teléfono satelital, que les prestaba una amiga. Pero como la llamada era muy costosa, no podía ser larga. Me dijo que están casi incomunicadas. ¿Qué dijo Matilde exactamente? Hola, Leila. Soy Matilde. Yo ya la había reconocido con el hola, se rió Leila. Su voz es muy especial, ¿no? Al-Saud asintió, con una sonrisa trémula. Te extraño mucho, Leila. Siempre pienso en ti, y yo le contesté que la quería como quiero a Marillana y a Sani. No puedo hablar mucho, pero necesito saber cómo está Elia. Dijo así, necesito, con desesperación. Yo le aseguré que estabas muy bien, y ya no pudo volver a hablar porque se largó a llorar, muy bajito, apenas escuchaba. ¿Cómo la notaste?
A pesar de que le resultaba extraño compartir un diálogo adulto con la mujer que, hasta hacía poco, se había comportado como una niña muda, Al-Saud se sentía cómodo hablando acerca de Matilde con Leila, un tema que solo había abordado en profundidad con su sensei, Takumi Kaito, y, de modo superficial, con su madre. Quizá, caviló, con Leila se liberaba porque ambos la amaban muchísimo. La noté triste. Muy triste. Aquí fue tan feliz, con nosotros. ¿Y Juana? ¿Qué te dijo? Dale un beso al papurri de mi parte. Al-Saud rió por lo bajo por el modo en que Leila pronunció papurri. Echaba de menos a Juana, su optimismo, su alegría inquebrantable y la complicidad con la que siempre lo había apoyado. ¿No mencionó a Auguste van der Oeven? Leila negó con la cabeza. Ni Juana ni Matilde pidieron hablar conmigo. La joven volvió a negar. Gracias por habérmelo contado. Es muy importante para mí. Lo sé. Leila abandonó el despacho, y Al-Saud necesitó unos minutos para reponerse. La noticia de la llamada de Matilde era una sorpresa que lo sumía en un océano convulsionado de sentimientos y de emociones. Carraspeó varias veces, se apretó los párpados y levantó el teléfono para llamar a Edme de Florian. Lo encontró en su despacho de la Dirección de la Surveillance du Territoire. ¿Hablas desde una línea segura? Sí, contestó de Florian. Tus hombres no hacen un buen trabajo, abrió la conversación Al-Saud. ¿A qué te refieres? El 27 y el 28 de abril, Udo Jürgens se paseaba por las calles de París, bajo las narices de tus agentes, y ellos, como si nada. ¿Cómo lo sabes? Al-Saud le narró la experiencia de su empleada. Prometiste enviarme una fotografía actualizada de Jürgens. Hazlo, por favor. Será más útil que el identikit que hicimos tiempo atrás. Enseguida te la envío a tu casilla personal. Y recuerda que ahora lleva el pelo oscuro y las encías abultadas. En tanto preparaba el correo con el archivo de imagen para de Florian, Al-Saud volvió a comunicarse con Virne al teléfono satelital y le refirió los hechos en el campo de Marte. No pueden bajar la guardia ni un instante, lo apremió. El hijo de puta sigue tras Matilde. Al colgar, se sintió impotente. ¿Qué más podía hacer? Como deseaba encontrarse allá, para cobijarla en su abrazo y protegerla de todo. Aunque no debía olvidar que Matilde ya tenía un hombre que la cobijara y la protegiera, en tanto otro la rondaba con las mismas intenciones. Merde. Profirió, y se puso de pie para caminar por el amplio despacho con el aire de un tigre hambriento. Esos cambios bruscos de ánimo, tan poco familiares a su índole, lo desequilibraban, lo confundían, lo ponían de pésimo humor. Se exhortó a focalizar el pensamiento en lo que importaba, preservar a Matilde de Jürgens. Seguiré buscando a Aldo Martínez Olazábal hasta encontrarlo. Tal vez me oriente para descubrir de dónde proviene el golpe. Si es que Martínez Olazábal todavía está vivo, caviló al recordar los traficantes de armas que habían fallecido en circunstancias dudosas en el último tiempo. Según Jacob Merari, agente del Mossad e informante de Lefortovo, el padre de Matilde formaba parte de la lista negra del Servicio de Inteligencia israelí. Formar parte de la lista negra del Mossad, había manifestado en una oportunidad el general Reimers, es lo mismo que estar muerto. Sus kidonim son infalibles. Matilde terminó una cirugía de intususcepción intestinal en un niño de 3 años, y deseó que por ese día fuese la última, aunque lo dudaba ya que en breve comenzaría la guardia nocturna del viernes y siempre se presentaban urgencias. Como sucedía a menudo desde que trabajaba en el Congo, se había tratado de una semana vertiginosa y plagada de acontecimientos, pero sobre todo lo que la había agotado física y mentalmente era la espera por noticias de la salud de Elia. Todos los días, fuese desde la radio del hospital o desde la que se encontraba en la casa de manos que curan, se comunicaba con la misión San Carlos para averiguar si su tía Sofía había llamado con novedades. Ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles tuvo suerte, más allá de que se regocijaba al cruzar unas palabras con Jerome, que le contaba cosas que la hacían feliz y que le arrancaban sonrisas, a veces carcajadas, como que Sobra Meli estaba enseñándole a hablar en castellano, que no había vuelto a mojar la cama, bueno, una sola vez, que Masako, el único niñutu de la misión,
lo había invitado a jugar al fútbol y que Sobredit lo había obligado a tomar una medicina más fea que orina de mono. Las ansias por estrecharlo contra su cuerpo y por besarlo se convertían en una tensión muscular que la agotaba. Se atormentaba de noche pensando en los que ya consideraba sus dos grandes y únicos amores, Elia y Jerome, y no tenía paz, porque cuando hacía un esfuerzo por convencerse de que Elia estaba bien, se preguntaba si Jerome no estaría llorando solo, en la cama, porque extrañaba a sus padres. Ella era consciente de que amar implicaba sufrir, porque cuando la vida de uno dependía de la existencia y del bienestar de otro ser humano, no se alcanzaba nunca la tranquilidad. Habría preferido evitar el sufrimiento, pero, como le resultaba imposible no amar de aquella manera desmesurada a Elia y a Jerome, estaba condenada a una vida de padecimientos. El miércoles por la tarde, cuando Josephine fue a buscarlos al hospital, a Juana, a Auguste y a Matilde, para llevarlos a cenar en su hacienda, Matilde no pudo contenerse y le pidió prestado el teléfono satelital. Ofreció pagar la llamada, y Josephine se negó con firmeza y algo ofendida. Después del postre, mientras Auguste jugaba al Monopoly con el dueño de casa, Balduino Boel, y Juana chateaba con Siloa en la computadora de Josephine, esta y Matilde se acomodaron cerca del equipo de música para conversar. Gracias por haberme prestado el teléfono. Fue una imprudencia pedírtelo, pero te aseguro que la ansiedad por saber de él me privó de mi buena educación. Por lo que me contaste el sábado en la hacienda, pude sentir cuánto se amaron. O se aman. Por lo que te comprendo perfectamente. Yo habría hecho cualquier cosa por el hombre que amaba, pero él me engañó y destrozó mis ilusiones. Matilde estiró la mano y apretó la de Josephine. Lo siento, José. El que no ha sufrido por amor, no sabe lo doloroso que es. Solo el que lo ha vivido puede comprender a otro que lo padece, acordó la congoleña. Creo que este dolor nunca se irá, a pesar de que han pasado algunos años. Dudo de que vuelva a enamorarme. No sabes cómo te comprendo. A mí no me interesa a nadie. Ningún hombre me resulta atractivo. Elia me incapacitó para amar de nuevo. Ni siquiera la seducía Nigel Taylor, un hombre de una belleza sajona indiscutible, alto, delgado aunque con hombros firmes y con textura fuerte, ojos azules embellecidos por pestañas negras que contrastaban con los mechones rubios que le ocultaban la frente amplia. A diferencia de Matilde, que se cuidaba del sol como de la peste y siempre andaba con sombrero y pantalla solar, a Taylor lo tenía sin cuidado, y, en esos días bajo el sol ecuatorial, había adquirido una tonalidad cobriza que subrayaba todo lo demás, los ojos azules, los mechones rubios y los dientes blancos al sonreír, acción que repetía a menudo en presencia de Matilde. El inglés no hacía un secreto de su infatuación por la joven médica argentina y llegaba a cualquier extensión para complacerla. Le había asegurado que ponía su chequera a disposición de lo que ella considerase necesario. Señor Taylor, Matilde conservaba la formalidad, pese a que Nigel le pedía que lo llamase por su nombre de pila. Poner una chequera a disposición de una mujer es muy riesgoso. De una mujer cualquiera, sí, aceptó Nigel. Pero usted no es una mujer cualquiera. Usted es única. Apenas iniciada la semana, Matilde le había pedido al doctor Jean-Marie Fournier, quien, por sus viajes a Kinshasa, tenía más acceso al mundo, que averiguase el costo de una pierna ortopédica para Tanguy y el de una cirugía reconstructiva en Sudáfrica para Kaú, el enfant sorciero niño hechicero. El director del hospital, el doctor Loseke, les había recomendado un cirujano plástico del hospital Chris Hani Baragwanath, en Johannesburgo. Sor Angeli se había ofrecido para acompañar al niño en el viaje y quedarse con él lo que durase la convalecencia. Una semana después de la cirugía, Kaú continuaba en el hospital de Rutsuru, en la unidad de cuidados intensivos, sedado, y Matilde, una vez leído el reporte y chequeadas sus constantes vitales, se quedaba contemplándolo y se preguntaba si algún día lograría olvidar la violencia ejercida sobre él. Lo mismo pensaba cuando visitaba a Benedicte, la niña a quien, por estirparle los genitales externos para purificarla, le habían provocado una septicemia que la mantenía al borde de la muerte. Benedicte, operada el mismo día que Kaú, también permanecía en la unidad de cuidados intensivos, entubada y conectada al respirador artificial que Manos que Curan había donado meses atrás.
Matilde le acariciaba los bracitos delgados donde aún resaltaban las manchas rojas y violáceas, llamadas petequias y equimosis, un signo típico de los problemas de coagulación que se presentan en un cuadro de septicemia. Al igual que a Kaú, la visitaba todos los días y se inclinaba para susurrarle en francés, aunque el padre Bala no le había dicho si lo entendía. Lo hacía para que la niña no se sintiese sola. Ese viernes, terminada la cirugía de intususcepción intestinal, Matilde se quitó el delantal plástico con el que protegía al mono para no mancharlo de sangre, arrojó los guantes al cesto de residuos patogénicos, lo mismo hizo con las polainas que cubrían los huecos quirúrgicos, y salió al exterior, ansiosa de ponerse en contacto con la naturaleza. Caminó por el corredor hacia la galería principal, absorta en sus pensamientos, y se detuvo de golpe al levantar la vista y divisar, entre el gentío que se aglomeraba a las puertas del hospital, la cabellera rubia de Nigel Taylor. Resultaba obvio que la observaba desde hacía un rato. Se miraron a través del espacio ruidoso iluminado por los colores chillones de los ropajes de los congoleños. Matilde sonrió con ligereza para moderar la energía vibrante del intercambio, y avanzó hacia él. No debería asombrarse de encontrarlo ahí, caviló. Nigel Taylor la visitaba a diario, lo que arrancaba risitas a las enfermeras, bufidos a Juana y mala cara a Vanderoeben. Aún con esa gorra, dijo Taylor, cuando Matilde se detuvo frente a él, que oculta su estupendo cabello, usted sigue siendo la mujer más hermosa que conozco. Matilde se quitó la gorra y sacudió la cabeza para acomodar los bucles, que cayeron hasta ocultarle el trasero. Como siempre, su pelo resultaba un espectáculo demasiado atractivo, por lo que varias mujeres congoleñas la rodearon para admirarlo. Algunas, mientras Matilde conversaba con el inglés, estiraban la mano y lo tocaban. Salgamos de acá, dijo Taylor, molesto. Sí. De hecho, tenía ganas de caminar por el jardín del hospital. Necesito un poco de aire fresco. Me lo he pasado en el quirófano y en la carpa de los enfermos de meningitis, practicando punciones. Estoy deshecha. ¿No es peligroso para usted? Me refiero, entrar en la carpa de los enfermos de meningitis. Matilde rió antes de contestar. Señor Taylor, ¿le teme un bombero al fuego? ¿O un corredor de autos a la velocidad? ¿O un alpinista a las alturas? ¿O un mercenario a las armas de fuego? Remató, y oyó la corta carcajada del inglés. Ha sido una pregunta estúpida la mía, lo sé. Me preocupo por usted. De eso se trata, de una genuina preocupación. Le agradezco, señor Taylor, pero hace años que trabajo en hospitales y estoy acostumbrada a esta vida y a este ambiente. Mi cuerpo también lo está. De igual modo, desde que comenzó la epidemia de meningitis, el staff de manos que curan ha sido inoculado con gammaglobulina. En cambio, es usted el que se expone viniendo aquí. No solo a la meningitis sino a otras enfermedades, como la tuberculosis. No importa, tomar el riesgo. Aquí está lo que me interesa, añadió. Caminaron en silencio hasta el portón de acceso al hospital, una rutina que había comenzado el lunes y que repetían sin necesidad de proponerla, simplemente, cuando Nigel la encontraba, se saludaban y emprendían la caminata. También formaba parte de la rutina comprar gaseosas a dos niñas que se sentaban sobre sus heladeras de telgopor a la salida del hospital. Matilde había notado que, no importaba cuál le comprase las bebidas, ellas siempre dividían el dinero en partes iguales. ¿Son hermanas?, les había preguntado, y las niñas negaron con la cabeza, lo que desconcertó a Matilde. Taylor compró gaseosas no solo para él y para Matilde sino para medio hospital. El lunes, después de que él pagase por 2 botellas de Coca-Cola, Matilde compró unas cuantas más, para Juana, para Auguste, para el doctor Loseque, para Udmila, para Daniele, para Sakia, para Julia y para Jean-Marie Fournier, que estaba de paso por Ruth Suru. Taylor sospechaba que, en realidad, nadie le había pedido nada a Matilde y que ya las compraba para colaborar con las niñas, hasta les daba cambio para facilitarles la división de las ganancias. A partir del martes, Taylor adquirió tantas botellas como él y Matilde pudiesen acarrear, y se ganó una sonrisa amplia y cómplice, de dientes blancos y pómulos elevados,
que lo afectó físicamente, percibió un cosquilleo en la boca del estómago, y un calor, que no se relacionaba con la temperatura elevada, le surcó las tripas. Le gustaba observarla cuando ella no lo notaba. A veces, se escurría hasta la sala de pediatría y la veía interactuar con los niños. Su espontaneidad lo prendaba, una cualidad que los niños también apreciaban. Sus caritas oscuras se iluminaban cuando la doctoresa Matt entraba en la crujía, con su guardapolvo de manos que curan, el estetoscopio al cuello y una sonrisa eterna. Invariablemente, los pequeños enfermos le pedían a coro, un conte, doctoresa Matt. Un conte, y ella, después de la ronda, cansada y ojerosa, les narraba un cuento de hadas que sacaba de la galera. Matilde era equilibrada, serena, inteligente, siempre estaba de buen humor, y, aunque fuese menuda y confiriese la idea de fragilidad y de delicadeza, poseía el vigor de varios hombres. Trabaja sin descanso, movida por la pasión, y de buen ánimo, siempre con una palabra de aliento y de cariño. Para ella, amar resultaba fácil. En cambio a él, esa caterva de negros, con pestes y llagas, le revolvía el estómago. No obstante, una sutil transformación ocurría en su interior con el paso de los días, y su percepción de los congoleños iba cambiando gracias a las charlas con Matilde, que le hablaba de sus pacientes, de sus historias, de sus personalidades, de sus problemas, y lograba conmoverlo. Eso era raro, conmoverlo. Lo conmovía que Matilde recordara sus nombres, sus lugares de origen, sus problemas, sus miedos y sus talentos. A él, solo le importaba su propia persona y la Spider Internacional. Y destruir a Elia al-Saud. ¿Cómo hace para conocerlos en pocos días? Me gusta hablar con ellos, había sido la simple contestación. Me encanta escucharlos. Es cierto, meditó Taylor, a Matilde le gusta escuchar, lo hace con la sinceridad que emprende todo. Y uno cae hechizado ante ella y suelta los secretos más oscuros, concluyó, y se acordó del día en que le confesó que era un soldado profesional. Lo que había comenzado como un juego de venganza adquiría una dimensión que lo superaba y lo devoraba. Debería haber regresado a Londres, donde asuntos urgentes lo reclamaban, y permanecía ahí, alojado en el campamento de los rebeldes de Nkunda, para visitarla a diario en el hospital de Rutsuru. Hacía muchos años que no se despertaba feliz por la mañana. Ese viernes, pese al calor, la humedad opresiva y los olores densos, el cielo diáfano, de un cerúleo intenso y untuoso, constituía un espectáculo que Taylor había apreciado en su viaje hacia el hospital. El paisaje que componían los volcanes, la exuberancia de la vegetación y la tierra roja habría convertido al Congo en un destino codiciado por los turistas europeos. Sin embargo, el Congo estaba anatematizado, y las embajadas comenzaban a exhortar a sus connacionales para que lo abandonasen debido a los aires de guerra que lo surcaban. ¿Qué novedades hay de la operación para Kau? Taylor se sorprendía de sí, el simple hecho de llamar a un pobre niño congoleño por su nombre, con la misma familiaridad empleada por Matilde, lo hacía sentir bien. Incluso lo había visitado en la unidad de cuidados intensivos, lo que ocasionó que su taimado interés por el enfant sorcier se convirtiera en uno genuino. El doctor lo sé que se comunicó ayer con el cirujano de Johannesburgo. ¿Él estaría disponible para operarlo a fin de mes? La recuperación se haría ahí mismo, en el hospital Chris Hani Baragwanath, incluso alojarían a Sobrangeli por una cifra muy razonable. Ya le dije que no se preocupe por los gastos. Yo me haré cargo de todo. Kau y Sobrangeli viajarán en mi avión privado a Johannesburgo cuando todo esté listo y serán tratados como reyes en el hospital porque pagaremos para eso. Gracias, señor Taylor. Imagino la carita de Kau cuando suba a su avión. Qué feliz estará. Lo admiraba que Matilde siempre reparase en lo que el prójimo experimentaría ante tal o cual situación. Su empatía era tan natural como inexistente en él. Jean-Marie, Matilde aludía a Fournier, le encargó la pierna ortopédica para Tanguy en Londres porque en Kinshasa no consiguió una apropiada. Será muy costosa. Matilde hundió la cabeza entre los hombros y frunció la nariz en el gesto de quien dice, lo siento. Hacerla a medida y traerla desde tan lejos costará un ojo de la cara.
Taylor la habría tomado entre sus brazos y le habría aplastado la boca con un beso si la distancia que Matilde imponía no lo hubiese desalentado. Quizá, dijo Taylor, nervioso y deprisa a causa del arranque carnal, yo pueda traerla desde Londres cuando regrese en unas semanas. ¿Se va? Sí, contestó Taylor, y la alegría que experimentó al notar la desilusión de Matilde casi lo llevó a proferir un grito de triunfo y a saltar como cuando era adolescente y anotaba un try para su equipo de rugby del colegio. Repartieron las gaseosas entre las pequeñas heladeras de la sala de médicos y de la enfermería, y volvieron al jardín con las de ellos en las manos. Venga, le indicó Taylor, y se atrevió a tomarla por el codo. Sentémonos sobre esos troncos. El simple contacto lo aturdió. Segundos después reparó en lo diminuto del hueso, como el domingo anterior, cuando, para retenerla, la había sujetado por el brazo y tuvo la impresión de aferrar un palo de escoba. Matilde, para protegerse de los insectos, siempre usaba mangas largas, pero a veces, como en ese momento en que levantaba el brazo para llevarse la botella a la boca, él le atisbaba la muñeca, y era del tamaño de la de una niña. Matilde, disculpe que me inmiscuya. ¿Les dan de comer bien en el hospital y en la casa de MQC? Matilde se tapó la boca para ocultar la risa. Señor Taylor, preguntarme eso y decirme que tengo el aspecto de una desnutrida es lo mismo. Oh, no, no, en absoluto. Entonces, solo me preguntaba si, por trabajar en un sitio tan pobre, ustedes, los médicos de MQC, no padecen necesidades básicas. No se preocupe. Nos alimentan muy bien. Por supuesto que, por vivir en el Congo, nuestras vidas cambian muchísimo. Por ejemplo, debemos ser cuidadosos con los insectos, acostumbrarnos a rociar la ropa con permetrina, lo mismo el mosquitero que protege nuestras camas, y, pese al calor, no llevar ropa ligera sino estar siempre bien cubiertos. No podemos usar el agua corriente ni siquiera para lavarnos los dientes, lo que nos obliga a acarrear una botella de agua mineral por todas partes. Al bañarnos, tenemos que usar la menor cantidad de agua posible, y le aseguro que, con mi cabellera, eso no es fácil. Nunca piense en cortársela. No, no, jamás. Ah, dijo, al oír unas explosiones en la lejanía, tenemos que aprender a convivir con la violencia extrema, lo más difícil. Los sonidos, la sirena de las ambulancias de MQC que entraban y salían sin tregua, el bullicio de un grupo de mujeres, que cantaban y bailaban a pasos de ellos, y el estruendo de los misiles que explotaban a pocos kilómetros de ahí, los envolvieron en su cadencia y los acallaron. Señor Taylor, su presencia en el Congo se debe a que pronto habrá guerra. ¿Quién le dijo que pronto habrá guerra? Es lo que se comenta. Sí, temo que sí. Estoy aquí porque pronto habrá guerra. Matilde asintió, cabizbaja. ¿Por qué habrá guerra? ¿Qué desea saber, las razones que esgrimen las partes del conflicto o el motivo verdadero? Los dos. Bien. Las razones que justifican la guerra vienen del genocidio de los Tutsis a manos de los Hutus interambes en Ruanda, en abril del 94. Si Kabila echase a sus aliados, Ruanda y Uganda, del gobierno, y a sus tropas del país, y lo hará, no tenga duda, los Tutsis, que ahora componen el gobierno de esos países, aducirán que los interambes que huyeron en el 94 y que se escondieron aquí, en el Congo Oriental, intentarán masacrar a los Banyamulenge, los Tutsis congoleños. Y con la excusa de protegerlos, Ruanda y Uganda invadirán el Congo justamente por aquí, por la zona de las Kivus. Habrá que ver qué hace Burundi, que siempre está esperando un conflicto para sacar provecho. ¿Y la real? La real es crear caos para explotar el coltán. ¿Oyó hablar del coltán? Matilde asintió. Pues bien, es una guerra creada para lograr el control de ese mineral, sin pagar tasas, sin soportar límites anuales de extracción, con absoluta libertad. Como dice el refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y las grandes potencias mundiales no harán nada para impedir la guerra. Taylor profirió una carcajada forzada y sarcástica. Son ellos los que la alientan. ¿Nunca pensó de qué origen son las compañías que usan coltán? Le aseguro que si dependiese de los congoleños o de los ruandeses,
el coltán seguiría bajo tierra de por vida. ¿Para qué lo necesitan ellos? No sabrían qué hacer con el oro gris. En cambio, las compañías de celulares, de computadoras, de armas, de equipo médico y otras más, lo necesitan como nosotros necesitamos el aire, en especial porque el coltán es una rareza mineral con una gran cualidad, es capaz de almacenar energía durante mucho tiempo. Entonces lo usan para las baterías. Entre otras cosas. Taylor hizo una pausa en la que clavó su mirada en el perfil serio y pensativo de Matilde. Como si con el coltán no bastase para organizar un conflicto monumental, el Congo, en especial esta zona, la de los grandes lagos, es rico en oro, diamantes, cobre, maderas nobles, uranio. ¿Sabía que una de las menas más ricas de pecblenda se encuentra aquí, en el Congo? No, no lo sabía. ¿Qué es la pecblenda? La pecblenda es el mineral que mayor cantidad de uranio contiene. Si quiere encontrar uranio a gran escala, busque una mena de pecblenda. De nuevo el silencio cayó sobre ellos. El padre Jean Bosco Aala, un párroco que vive no muy lejos de aquí, comentó Matilde, asegura que Dios, al hacer tan rico al Congo, le ha tendido una trampa, porque los más poderosos vienen a saquearlo, y los congoleños son desdichados. ¿Los mercenarios proveen de armas a los grupos rebeldes? Disparó Matilde, sin pausa, y Taylor se tomó unos segundos para contestar. No, contestó, los mercenarios no somos traficantes de armas. Una vez leí un artículo que aseguraba que una empresa militar privada le había vendido armas a los tamiles, mientras entrenaba al ejército de Sri Lanka que los combatía. Taylor sonrió y sacudió los hombros. Sabía bien a qué artículo se refería porque él había proporcionado el 90% de la información que el periodista holandés Ruud Kok utilizó para perjudicar a Elie al-Saud. Creo que esa afirmación es imprecisa. Los mercenarios no somos traficantes de armas, no estamos metidos en ese mercado, pero conocemos a muchos traficantes porque, claro está, nos proveen de armas, y lo que usualmente hacemos es cumplir un rol de intermediarios entre nuestros clientes y nuestros proveedores. ¿Cobran por esa intermediación? Por supuesto. En este mundo, por todo se paga. ¿Cómo es una guerra, señor Taylor? Nigel cruzó los brazos sobre el pecho, se presionó el labio inferior entre el índice y el pulgar y fijó la vista en el piso. La guerra es ruido, gritos, un denso olor a pólvora, humo, sangre y, sobre todo, terror. El terror se huele en el aire, junto con el olor de la pólvora. Lamentablemente, Matilde, la guerra es parte inherente a la naturaleza humana. Nunca hemos podido prescindir de ella. Platón aseguraba, solo los muertos han visto el fin de la guerra. Pero en este mundo bipolar, si no hubiese guerra no apreciaríamos la paz. A Matilde le impactó la última frase, y razonó que si estimaban la luz era porque existía la oscuridad, y si se codiciaba la salud era porque había enfermedades, y si se amaba, era porque también se odiaba. El mal existía para darle valor al bien, lo cual, meditó, la llevaba a concluir una paradoja, que el mal debía existir. No tenía sentido. Gracias por haber sido sincero conmigo, señor Taylor. De nada, Matilde. Le tomó la mano, pequeña, de dedos largos y uñas cortas y prolijas, como se esperaba de una cirujana, y Matilde se quedó quieta, tensa a causa del contacto, en tanto maquinaba la forma de romperlo sin ofender al señor Taylor. Me iré mañana, pero volveré pronto. Mientras tanto, quiero que se cuide, por favor. Matilde sonrió y apartó la mano con la excusa de retirarse un mechón de la cara. Lo mejor sería que se marchase, que saliera de este infierno, pero sé que no lo hará. No, no lo haré, ratificó Matilde, mientras las explosiones y los disparos continuaban en la lejanía. Lo sé. ¿Qué hará cuando empiece la guerra? ¿Se irá del Congo? Matilde no tuvo oportunidad de contestar. Un camión militar cruzó el portón del hospital e irrumpió en el predio, provocando un revuelo entre los que por allí circulaban. El que conducía tocaba la bocina y golpeaba la cara externa de la puerta con la mano izquierda para llamar la atención. Matilde se puso de pie de un salto para obtener una mejor visión. Observó que la caja del camión estaba llena de soldados heridos.
Son del ejército regular, manifestó Taylor. Deben de haber caído en una emboscada o haberse enzarzado en una escaramuza con los Banyamulenge. Tengo que dejarlo, señor Taylor. No daremos abasto en el quirófano. Matilde, la detuvo. Cuídese, por favor. Sí, lo haré. Y gracias por lo que está haciendo por Kau y por Tanguy. Nunca lo olvidaré. Taylor dio un paso adelante con la palmaria intención de besarla y Matilde giró sobre sí para encaminarse hacia el edificio del hospital. La acompaño, propuso Taylor. Tengo que pedirle al doctor Fournier los datos de la empresa en Londres que fabricará la pierna ortopédica de Tanguy. Oh, sí. Lo había olvidado. Usted es increíble, expresó Matilde, algo agitada mientras caminaba a trancos largos. Nunca olvida ningún detalle. Un soldado profesional no puede permitírselo. Su vida muchas veces depende de los detalles. Entiendo.